Guaidó, que ni siquiera se presentó a las elecciones, se proclama presidente en una manifestación. El gobierno de Rajoy pasó años contra las cuerdas por la corrupción de su partido, que lleva 10 años saturando los juzgados, y por el descontento social derivado de la gestión de la crisis, de los recortes y de la represión. ¿Qué hubieran dicho los Casado y los Rivera si alguien de la oposición se hubiese proclamado presidente? ¿Qué deberíamos hacer con Francia? El presidente Macron, con un índice de popularidad del 30% y las calles de París en llamas, ha reconocido a Guaidó. ¿Y si la comunidad internacional reconociera al líder de los chalecos amarillos como presidente de Francia? ¿Qué índices de popularidad tiene Donald Trump en los Estados Unidos? Más de la mitad del país en su contra. ¿Y si el resto del mundo reconoce a Nancy Pelosi, presidenta del Congreso, como presidenta del país? ¿Y si Rusia y China intervinieran en Estados Unidos porque Trump no está cumpliendo con la Constitución? ¿O porque Hillary Clinton sacó más votos que él? Y esta gente nombra un nuevo presidente para Venezuela. ¿Y si ahora en otra manifestación se proclama presidente otro candidato de la oposición? ¿A cuál van a reconocer? Para hacerlo todavía peor, como es costumbre, Trump ha nombrado enviado especial para Venezuela al exconvicto Elliot Abrams, condenado por el caso Irán-Contra, que financiaba los escuadrones de la muerte de Nicaragua, y que cuando la dictadura de El Salvador estaba llevando a cabo un genocidio, se dedicaba a calificarlo todo como propaganda comunista. Elliot Abrams, que estuvo implicado en el golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002, nombrado ahora enviado especial para Venezuela. ¿Y qué derecho tiene alguien a intervenir en los asuntos de Venezuela? Todos los que han reconocido a Guaidó, Casado, Rivera, Sánchez, Macron, Trump, están violando el principio básico en derecho internacional de no injerencia en los asuntos de otro país. Ese principio que se consagró en la Paz de Westfalia está recogido en la Carta de las Naciones Unidas. La haya o no la haya, España decidió hace unos 200 años no intervenir en los asuntos de ese país. Haya o no democracia en Venezuela, si en España alguien se proclama presidente del gobierno o si proclama una república, va a la cárcel. Haya o no democracia en Venezuela, nosotros no tenemos derecho a intervenir en sus asuntos, como tampoco tenemos derecho a intervenir en los asuntos de Marruecos, que nos pilla al lado y que no es una democracia. ¿A quién vamos a reconocer como presidente de Marruecos? ¿A quién en Nigeria? La crisis humanitaria que hay en Venezuela, en parte al menos, se debe a las sanciones. Alfred de Zayas, enviado de la ONU, dijo que las sanciones están matando a miles de venezolanos y están siendo una forma de guerra económica, cosa que es ilegal. El único organismo con potestad para sancionar es la ONU, no los Estados Unidos. Cualquier sanción de Estados Unidos contra Venezuela, contra Rusia o contra Irán es ilegal. Pero si nos preocupan las crisis humanitarias, también la hay en el Yemen, donde ese pilar de la democracia, Arabia Saudí, está destruyendo el país con las armas que les vendemos y con el apoyo de Estados Unidos. ¿A quién vamos a reconocer como presidente de Arabia Saudí? Si Venezuela estuviera bombardeando Colombia y 85.000 niños hubiesen muerto, ¿qué diríamos?
Por menos que eso estamos dispuestos a derrocar su gobierno. Pero cuando lo hacen Arabia Saudí y Estados Unidos, seguimos vendiendo armas y mirando para otro lado. Exacto. Y ese es el motivo. Estados Unidos lleva muchos años hostigando a los países que no se pliegan a sus intereses. Aquí tenéis un artículo publicado por la oficina de prensa de Nicolás Maduro, el Wall Street Journal. El intento de Estados Unidos de derrocar a Maduro supone la primera fase en el plan para reorganizar América Latina. Plan que, como vemos, podría extenderse a otros países como Rusia, China e Irán. Así que tenemos que asumir que Estados Unidos pueda derrocar gobiernos extranjeros o lanzar guerras contra otros países para proteger sus intereses, como ya han hecho un centenar de veces, como hicieron en Chile, como hicieron en Guatemala, como hicieron en Panamá, en Irán, en Nicaragua, en Haití. Y que Estados Unidos va detrás del petróleo de Venezuela, no lo digo yo. Lo ha dicho John Bolton, uno de los llamados halcones, que en realidad es un eufemismo para fascista. John Bolton, el asesor de seguridad nacional de Donald Trump, que reconoció en una entrevista en la cadena Fox, y aquí os lo dejo recogido por la revista Time, dijo: ¿supondrá una gran diferencia a nivel económico para los Estados Unidos si nuestras empresas pudieran invertir y explotar los recursos petrolíferos de Venezuela? Esa es la realidad, y tienen la cara de reconocerlo. Ni derechos humanos, ni crisis humanitaria, ni democracia. Control de recursos y dinero.